Ingeniera, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Hoy día vamos a tocar un tema sobre geología estructural, el análisis de casos sobre una estructura rocosa, tipos de roca, esfuerzo y deformación. Los integrantes del grupo el Álvaro Chilo, Miluska Soledad, Agramonte Mamani, Leonardo Churacaya y la docente la ingeniera Marla Álvarez Prudencio. A nuestro grupo nos ha tocado las propiedades de las rocas ignimbrita, más conocida como el sillar, y en Perú o en Arequipa tenemos la blanca y la rosada. Nos ha tocado la zona de Añas Huayco para revisar y obtener muestras. Como introducción, las propiedades físicas y mecánicas de las rocas son clave para entender su comportamiento, su durabilidad y el uso que se puede usar en ingeniería en construcción y en geología. Estas propiedades se analizan en el laboratorio para determinar su respuesta ante diferentes condiciones. Como propiedades principales tenemos la dureza, la resistencia, la composición mineralógica, la densidad y la tenacidad. En cuanto a la dureza, se mide la resistencia a ser rayada o desgastada. También se determina habitualmente con la escala de Mohs. En cuanto a la densidad, es la relación masa-volumen, decisiva para peso propio de macizo y estabilidad geotécnica. En cuanto a su propiedad de la resistencia, es la capacidad que soporta cargas externas sin fracturarse ni deformarse. Fundamentalmente para la estabilidad de estructuras dimensionadas y obras subterráneas. En cuanto a su tenacidad, es la capacidad de resistir rotura o deformación frente a esfuerzos, también relacionada con la durabilidad y la vida útil en las obras o obras ornamentales, ¿no? En cuanto a la composición mineralógica, la naturaleza y la porción de minerales determinan la característica física y química de la roca. Ejemplos, el alto contenido de cuarzo da mayor dureza y resistencia a las alteraciones, y unas ricas en calcita dan mayor susceptibilidad a la disolución y a la erosión química. También podemos ver las estructuras y los esfuerzos, ¿no? En cuanto a las estructuras, tenemos la disposición y la organización de unidades de la roca. Ahí podemos ver las capas, los pliegues, las intrusiones y otros. También es una forma de condicionar la respuesta ante esfuerzos tectónicos o inducidos. En cuanto a los esfuerzos, se mide por la compresión, la tensión y la cizalla. También son responsables de los procesos de la deformación de la roca. En cuanto a la deformación como concepto, esto es cambios de forma y o volumen bajo esfuerzos externos. Si el esfuerzo excede la resistencia interna, fractura, el plegamiento o el arrugamiento, ¿no? Los tipos de deformación: elástica, plástica y frágil. El límite elástico se refiere a cómo se supera o implica las deformaciones irreversibles que alteran la estructura del macizo rocoso. En cuanto al alcance del estudio, ¿no?, que se va a hacer en el laboratorio, el trabajo incorpora resultados experimentales realizados en el laboratorio de la Universidad Continental. También vamos a ver los equipos y las metodologías que se van a aplicar para esto, ¿no? Para lo cual vamos a identificar las propiedades físicas y mineralógicas, hacer análisis de los esfuerzos y también vamos a clasificar las deformaciones de la ignimbrita, tanto blanca como rosada. Esto nos va a contribuir a comprender el comportamiento de la ignimbrita en condiciones naturales y en situaciones aplicadas. En cuanto a la formulación del problema, la variabilidad de propiedades físicas y mecánicas nos dificulta predecir el comportamiento de la roca o en este caso de la ignimbrita. En este caso particular, la ignimbrita, que se han obtenido muestras de Añas Huayco acá en Arequipa, es heterogénea, de dureza resistente, densidad, tenacidad y estructura. Su composición mineralógica influye en la durabilidad, estabilidad y respuesta a la compresión, tensión y cizalla. Esto implica un riesgo, ¿no? Subestimar o sobreestimar la resistencia y la deformabilidad puede comprender la seguridad de estructuras.
La falta de precisión en identificar deformación elástica, plástica o frágil limita la proyección de excavaciones o cimentaciones, entonces, para la cual nos hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Cómo identificar y evaluar con precisión propiedades físicas, mineralógicas, mecánicas de la imbrita y su comportamiento frente a esfuerzos y deformaciones para comprender su respuesta en condiciones naturales y aplicadas? Y como objetivo general nos hemos trazado reconocer, analizar e interpretar la mecánica de la deformación de macizos rocosos considerando fuerzas y esfuerzos observables en el campo. Esto incluye la identificación de patrones de interferencia en afloramientos, comprensión de la mecánica de deformación y aplicación de la teoría de la deformación, la evaluación de la plasticidad y rigidez de materiales rocosos, orientado a precisión de resultados y procedimientos según pautas metodológicas del informe técnico. Y finalmente vamos a buscar sentar bases para la seguridad y sostenibilidad en proyectos de ingeniería geológica, minera y civil. Como objetivos, como como objetivos específicos, describir la génesis de estructuras geológicas, la formación de pliegues, fallas y fracturas, analizar el funcionamiento de equipos y máquinas, equipo diamantina para perforación de testigos, prensa hidráulica para ensayos de resistencia, destacando la operación y la calibración. También vamos a aplicar medidas de prevención y seguridad en laboratorio y en campo, alineadas a las normativas vigentes. También vamos a relacionar resultados experimentales con la teoría, fortaleciendo la interpretación de los ensayos. En cuanto a la hipótesis, mediante la identificación y análisis detallado de dureza, resistencia, densidad, tenacidad, estructura y composición mineralógica de la ignimbrita, nos va a ser posible predecir con mayor precisión su comportamiento frente a la compresión, a la tensión y a la cizalla, y los procesos de deformación elástica, plástica y frágil. De comprobarse, se establecerán parámetros confiables para la caracterización geomecánica de la ignimbrita de Añas Huayco, Arequipa, Perú, reduciendo la incertidumbre en resistencia y deformabilidad. Y esto nos va a aportar en seguridad y sostenibilidad en los proyectos. Muchas gracias por su atención.